Juárez y las leyes de reforma. Político liberal mexicano, presidente de la República entre 1858 y 1872, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición. Benito Juárez quedó huérfano siendo niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Don Benito Juárez es reconocido como el padre del liberalismo mexicano y el gran impulsor de las leyes de reforma. Su frase célebre fue: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué son las leyes de reforma? Son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1860 por el entonces presidente de México, Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución del 57 y, según los colaboradores del presidente, completaban la Constitución. Las leyes de reforma castigaban al clero por su intervención en la política, educación y guerra, apoyando a los conservadores. Ley Juárez, 1855, promulgada por Benito Juárez, suprimía los fueros del clero y el ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley y la sociedad. La importancia de esta ley radicó en la supresión de los tribunales especiales referente a los delitos del fuero común y porque se modificó el sistema de fueros. Ley Lerdo, 1856, promulgada por Miguel Lerdo de Tejada, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Esta ley tenía como objetivo reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado. Ley Iglesias, 1857, promulgada por José María Iglesias, prohibió el cobro de derechos y subvenciones parroquiales, el diezmo. Con estas leyes se afectaba el poder de la Iglesia Católica, que por más de 3 siglos había tenido en México participación en asuntos ajenos a la fe cristiana. Ley Lafragua, 1855, permitía la libertad de expresiones en los medios impresos. El principio de esta ley manifiesta que ninguna persona podía ser molestada por sus opiniones, ya que todo ciudadano tiene derecho a imprimirlas y circularlas sin censura ni pago de fianza. Ley del matrimonio civil, 1859. Se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial y estableció el matrimonio como un contrato civil con el Estado. El Estado definía el matrimonio como un contrato civil que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad. Ley de Registro Civil, 1857, promulgada por Benito Juárez, comprendía los nacimientos, adopción y arrogación de personas, establecía las bases para la expedición de las actas correspondientes. Ley de exclaustración de monjas y frailes, 1859. Se prohibió la existencia de claustros o conventos y se decretó la salida de las y los religiosos que ahí vivían. Ley de Libertad y Cultos, 1860. Se refiere a la opción de cada ser humano de elegir y profesar libremente su religión. Debido a las circunstancias de la guerra y de la intervención francesa, este decreto no formó parte de la Constitución hasta que el 25 de septiembre de 1873 el presidente Lerdo de Tejada lo incorporó. Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, 1859, complementa la Ley de Lerdo que desamortiza los bienes de la Iglesia. Por el presidente Juárez se expide esta ley por la cual todas las propiedades de la Iglesia pasan al dominio de la nación. ¿Cómo fue el gobierno de Benito Juárez? Economía. La economía del país estaba en ruinas, era necesario organizar el gobierno y las finanzas del país, así que se redujo el ejército a 30,000 personas. Carácter dictatorial. Significaba que Juárez había gobernado con facultades extraordinarias debido a la guerra de reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Las facultades extraordinarias habían excedido los límites del poder. Juárez podía vetar las decisiones de los otros poderes. Sociedad. Los comuneros y campesinos se les despojaba de las tierras que habían cultivado en sus comunidades. Terratenientes y militares fueron los culpables de estos sucesos, que originaron rebeliones. El gobierno las calificaba como clericales y las reprimió en forma sangrienta. Filosofía. Su filosofía era el positivismo, que se vinculó con la vida nacional. La filosofía de Augusto Comte vino a México y se adoptó en el campo. Reelección. En 1871, Juárez concluyó su gestión y lanzó su candidatura para la reelección.
La elección se efectúa en diciembre de 1871 y el triunfo fue para Juárez, pero su victoria se vio opacada y acusada de fraudulenta. Benito Juárez se hace presidente. Consecuencias de las leyes de reforma. Una de las principales consecuencias de estas leyes fue la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años, pues los conservadores manifestaron su gran descontento por la promulgación de la Constitución de 1857. La Guerra de Reforma fue una guerra civil que ocurrió en México entre 1857 y 1860, en la que se enfrentaron por un lado los liberales y por otro lado los conservadores, quienes rechazaban la legitimidad del gobierno y se oponían a las reformas radicales de las leyes mexicanas. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan en 1861 y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México. El Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución. Se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se reunió así el primer Congreso, que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. Conclusión. Se creó un nuevo sistema en el cual se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Concluido el presente video, el equipo 3 nos despedimos con un cordial agradecimiento por su atención. Conformado por Andrea, Paulina, Fernanda, Sidumi y Mariana. Esperamos que la información haya sido de su agrado. Gracias.